Cada juego era inmortal. En béisbol, fútbol, en el track yo era el héroe del lugar. Listo, señores, muy buenas tardes. Hoy es 23 de agosto, son cerca de las 3:40 de la tarde. Desde Caracas, Venezuela, estamos mi compadre, el intercambiable número uno, Esteban Palacios Lozada. Nuestro invitado estelar, Carlos Graterol, de él vamos a hablar muchísimo esta tarde. Desde Miami, Luis Manuel Colster Baena con su uniforme de qué, de los Dolphins, ¿es ese, Luis? De los Claro, mano. Dolphins. Y nuestro querido productor, Azote Díaz, alias también Computer Díaz, desde Miami, diciendo que no iba a seguir la serie de los Yankees Boston. Afortunadamente para él y contra todo pronóstico nos están dando una tunda a esta hora o antes de que termine el programa ya habremos perdido el tercer juego de la serie, con lo cual el de la honra, si acaso, tendremos chances de ganarlo mañana. Pero ya Listo. ganamos los Medias Rojas la serie del año, ya Todo, la claro, serie. claro. No. Aquí no Y hay como, nada. Ganadores bellos, todo maravilloso para ustedes. como De este repente. anfitrión es novato y no lo hace muy bien todavía, no está bien entrenado, se le olvidó el patrocinante. Rogaine. Bueno, tenemos noticias que ya vamos a tener pronto. Nuestro primer sponsor oficial, muchachos. Recuerden, la misión es conocer Pereira, también queremos conocer Buenos Aires, así que vamos allá. Así que hoy estamos 4 de los 5 Random Guys. Lamentablemente Jambás tuvo un compromiso importantísimo social relacionado con el golf y las finanzas mundiales y no nos va a poder acompañar. Pero de nuevo, estamos los 4 con un refuerzo de lujo. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Quieres echar un saludito antes de que le entremos al tema? No, más que todo yo, agradecido con ustedes. Este es una especie de reencuentro y buen momento a disfrutar. Y quédense, Hermano, quienes no lo conocen, quédense porque esta es una leyenda hermano, toda la del vida. deporte venezolano y de High School Musical de los 80. Y Escolar. tiene que sacar la foto que pasamos por ahí para que vea la gente, para que vea el nivel de Carlos Graterol. Así que bueno, le damos la bienvenida a dos de los 5 que estaban de vacéis, el señor Esteban que estaba por Pittsburgh, Cincinnati y todo el centro de Estados Unidos. Luis Manuel andaba por Nueva York, estuvo en el Yankee Stadium, creo que tuvo la suerte de verlos perder también, cosa que pasa con mucha frecuencia en estos días. Así que bueno, estamos listos, bienvenidos todos. El contenido de hoy viene candela, muchachos. Vamos a arrancar con el inicio del fútbol en Europa. Todas las ligas europeas ya arrancaron, las que faltaban arrancaron esta semana. Vamos a ver qué sorpresa nos trae Europa en esta oportunidad. Vamos a estar hablando también, por supuesto, un bloque completo a nuestro invitado estelar, Carlos Graterol, y vamos a tener, antes de nuestra sección flash de siempre, un tercer bloque conversando sobre la dictadura del calendario. ¿Qué es lo que está pasando en este mundo, en este momento donde el deporte forma parte del show business mundial, donde pareciera que los atletas hoy en día se manejan como si fuesen unos artistas con un calendario apretadísimo, con unas exigencias a nivel de agenda que complican todo. Y luego, por supuesto, como siempre, con nuestra ronda flash cerraremos el episodio de hoy. Podcast de panas con alma de calle, se llama el deporte. Bueno, arrancó el fútbol en Europa, donde se mueven los tostones a nivel mundial, más allá de los esfuerzos que se hacen desde los países árabes para seguirse jalando a las superestrellas, y ya no solamente aquellos que van a quemar sus últimos cartuchos, sino también a jugadores muy jóvenes. Pero bueno, arrancaron las grandes ligas, las grandes ligas del fútbol europeo. Vamos a estar hablando a ver cómo lo están viendo este grupo de talentosos comentaristas. Vamos a ver qué pasa con España, qué pasa con la Premier, y para arrancar aquí y decirnos si hay vida más allá de la Premier League, del Barcelona y del Real Madrid, hoy arranca este primer bloque nuestro querido Luis Colster desde Weston, Florida. Adelante, Luis, ¿qué sorpresa? ¿Qué crees tú que va a pasar por ahí? ¿Ves un equilibrio? ¿Ves movimientos, sorpresas, decepciones? Bueno, mi pana, feliz de estar de regreso aquí con ustedes después de unas cortas vacaciones, pero muy merecidas. Y con tu público. Con el comienzo, bueno, y con el público, ¿no? Con tu público. Y bueno, yo no sé si yo tengo público, pero con nuestro público. No sé si viste los comentarios, pero alguien dijo dónde está Colser en Instagram. Sí, dale, perdón. Para que tú veas, Walter. Bueno, para mi público también va, ¿no? Y ya, bueno, ya encendidos con el comienzo de la Liga Europea, pero también, señores, con el encendido de la Libertadores, que nos trae muchas cosas, no solamente en lo extradeportivo, como el caso del problema que hubo con Independiente y la U de Chile, sino con el gran juegazo que se tiró Sao Paulo y Nacional de Medellín, que terminó en los penales y terminó eliminando al Nacional. También la Leagues Cup, este año, que entre los equipos de la Liga Mexicana y la Liga de la MLS, porque quiero decirles algo, ¿no? A ustedes. No solamente se juega fútbol en el continente europeo y no solamente se habla del fútbol europeo, se habla el embajador de la MLS. No, se habla de todas las ligas. Y además, quiero decirles también que tenemos la próxima fecha donde la Vinotinto se juega la posibilidad de seguir en la carrera al Mundial. En cuanto a las ligas europeas, sin lugar a dudas, la liga inglesa es la de mayor jerarquía y es el modelo a seguir.
porque le permite a todos los equipos, grandes y chicos, contratar grandes figuras, a diferencia de la Liga Española, por ejemplo, donde el Barça, el Real Madrid y el Atlético son los únicos que pueden ofrecer grandes cantidades de dinero y contratar buenos jugadores. Y en el caso específico de la Liga de Gran Bretaña, yo tengo todas mis expectativas puestas en el Chelsea. Si bien es cierto, ¿y por qué las tengo? Bueno, por la reciente actuación que tuvieron en el Mundial de Clubes, pero también porque creo que han hecho los cambios necesarios y las inversiones necesarias para tener un super equipo. Este año, lamentablemente, empezaron empatando en su primer juego, pero ya ganaron el segundo y están ahí ya en el tercero. Y el otro tema bien controversial, pero bien interesante, es el tema del Arsenal y el tema de su reciente contratación del delantero S, que se la quitaron de las manos al Tottenham. Y eso trae también un tipo de un picante adicional a la liga, porque están estos dos equipos, comenzaron, no es que están, porque apenas es la segunda fecha, pero comenzaron en el primer lugar los dos equipos. Ahora con este centro delantero y este robo que le hicieron al Tottenham, vemos que lo que se viene para este año en la Liga Premier es grande, sobre todo con una liga que tiene equipos como el Manchester City y el Liverpool, que hacen de esa liga la mejor liga del mundo, ¿no? Yo diría también, quisiera agregar también que ayer presidente Trump, en compañía del presidente de la FIFA, el señor Gianni Infantino, anunció que el sorteo del Mundial de Fútbol se realizará el 5 de diciembre en Washington, D.C. We're losing him. Dijo en el Kennedy Center. Pero viste la gorra que tenía tu presidente ayer cuando le dieron la copa, ¿no? A ver, eso no lo había oído. Ahora, una cosa de verdad que era otro chiste de eso que se pone ahí grandotote. pero mira, Luis, porque tú dices que es la mejor liga, pero eso parece que más que una liga de soccer, fútbol, es en verdad como un producto premium de aerolíneas y de Moët Chandon y de dinero árabe, etcétera. Pero es verdad la mejor calidad, no lo sé. Ahora pusieron esa regla que no sé qué tan nueva es, pero que el arquero solo, si el arquero tiene más de 8 segundos, cantan córner automático. Creo que es una regla relativamente nueva para este año. O sea, es como un mundo de influencers y de las nuevas realidades más que de fútbol, pero bueno. No, lo que pasa es que Hernando, ahí llegó, eso es una mezcla de cosas, pero la liga ya se había hecho estructuralmente más competitiva cuando los dueños de los equipos decidieron armar un consorcio para la comercialización de la competición, y entonces eso permite que los equipos que están ascendiendo este año, bueno, y eso jaló más interés, grupos de inversiones, y ahí hay un poco de todo, ahí hay capital norteamericano, fondos de inversión y por supuesto los fondos árabes que potencian todo por mucho, pero lo cierto es que quien dio el ejemplo fue la propia estructura hace como 15 años con las reglas de la distribución de los ingresos por derecho de televisión. O sea, el contrato de Peacock, de NBC, con la Premier ahorita es por $500 millones, y eso es lo mismo que está repartiendo la Ligue 1 del equipo de Jambá para todos los equipos de la Ligue 1 en Francia. O sea, el contrato de Peacock solamente para los derechos de la Premier es lo mismo que se reparte en toda Francia con todos los equipos de primera división. Y la fórmula es muy justa porque el 50% se reparte por igual, y después viene el tema del 25% de acuerdo a la posición que tengas en la tabla, y otro en función de los partidos que te pongan. Entonces eso te permite que un equipo recién ascendido tenga más poder de fuego que un equipo que terminó el año pasado en cuarto o en quinto lugar en la Liga Española. ¿Y entonces, qué tanta prioridad le han dado a televisión abierta contra suscripción en esa liga? Pero sigue el mismo tema. Lo que pasa es que Inglaterra es un fenómeno raro, porque la gente va mucho, o sea, el tema de las transmisiones que tienen tan segmentado en otros países no están así en Inglaterra. Entonces tú tienes a veces días donde se juega el mismo horario. Viernes a las 8 de la noche juegan todos los equipos y no hay esa segmentación tan fuerte. O sea, yo creo que desde el punto de vista de marketing están comercializando mejor un producto y eso termina generando beneficios. Relativamente pequeños. Son estadios relativamente pequeños, muchos son pequeños, y también tú creo que le ibas a decir, el juego se ve mucho en los bares, en la calle, no tanto en casa. Entonces esto permite que haya 2 o 3 juegos a la misma vez y tenga la misma audiencia. Totalmente con Luis y Ricardo. O sea, para mí la Premier está unos pasos más arriba que las otras. 1, 2 o 3, en todos los sentidos. En estructura de negocios, en mercadeo, en televisión, en fútbol, en el producto, que es el activo. O sea, el activo como tal, la intensidad del juego, el arbitraje, que es un tema muy importante en el fútbol a nivel mundial, en todas las ligas. La competitividad interna que hay. O sea, ahí te puede ganar, hay un margen de 6 equipos que cualquiera puede ser campeón. Y pareciera que había menos escándalos financieros y arbitraje que en España, en Inglaterra. Pero la gestión es mucho más transparente, pues. Sí.
Es como en Portugal, por ejemplo, que los equipos tienen que anunciar todas sus operaciones en la Cámara de Comercio Ujú. de Oporto, creo que es Oporto, y hay una transparencia completa, pues ahí no vamos a pegarnos ahorita con el Barcelona, que le hemos dado bastante en los últimos programas, pero ahí está todavía el Barcelona pasando aceite sin poder inscribir jugadores, todavía con déficit en su presupuesto, porque no hay la transparencia que sí hay en otras ligas, pues ni habla en Italia, que pasaron por los escándalos de apuestas en varias oportunidades en los últimos años. Que ha bajado y que no tiene tanta importancia es la italiana. La italiana baja mucho el nivel. Ahora, ¿Verdad que ¿El nivel tiene de dos o tres calidad equipos? o el nivel de atención y de negocio? No, en Italia siempre va a tener Todo. atención, pero yo creo que el producto no es tan llamativo para el mercado de afuera de Italia. Ahora, ¿quién? Napoli, que es el actual campeón con este Conte, acaba de hacer un fichaje importante con Kevin De Bruyne, creo que se pronuncia, según me informé, porque no De sé esa Bruyne, liga De mucho. Bruyne. Hernando está hablando de fútbol, Así imagínense que, ustedes, qué bueno. sacando el pasaporte italiano a relucir, entonces hablas del Napoli. Bueno, adelante, ¿Ah? adelante. Entonces, Carlos, tú, para darte el chance de que te mojes en el cierre de este bloque, primero, tu equipo, me decías antes de que empezáramos, histórico, no tienes un equipo icónico que sigues, ¿no? No, yo me voy más, bueno, sí tengo un icónico de mi juventud, que fue el Juventus, pero no soy un seguidor 100% de un equipo. Sí me gustan los equipos que se adapten al fútbol mío, el que me gusta a mí, o sea, que es el de posesión y control de balón, mucho toque de la antigua El Barça del tiquitaca. puede ser. Ujú. Y Pero el no es- Brasil, pero no- de Zico y de Falcao. el Brasil, 100% de aquella época, que ellos han modificado tratando de ajustarse al fútbol actual, y por eso es que no le está yendo muy bien en estos momentos. Le falta un toque de las dos cosas, de la intensidad y profundidad, y la magia que ellos tenían, que era la posesión, control y toque del balón. Que sí, ¿Algún pronóstico, Carlos, para cerrar ya antes de que nos tiren la tijera? pronóstico por ligas. Para las ligas, no, la Champions, lo que tú quieras. ¿Alguna? Liga, veo el Barça. La Premier veo Chelsea, Arsenal, el City, la italiana, X. La liga francesa, bueno, el PSG por encima, la alemana, el Bayern. Creo que van a ser una buena dupla, Kane y Luis Díaz. Creo Lucho Díaz. Se van a cansar de marcar goles. Se Está van a cansar de marcar goles. interesante. Yo creo. Ya marcaron los dos. Ya creo que marcaron doblete. Ya marcaron. Ya creo que ganaron los Media Roja, el tercer juego de la serie, porque la cara de descompuesto de Esteban lo dice todo. Y la felicidad de Hernando Cometiste también. solo un error, no fue 5-1, sino 12-1. Bueno, estaba 9-1. Tú mostraste el teléfono 9-1. Pero fue Y por 12. último, antes de cerrar, nuevamente hay que seguir reclamando y denunciando el tema de la violencia en el deporte. Lo decía Luis Manuel al principio, pero terrible la situación que vivimos todos en Buenos Aires, en el barrio de Avellaneda, esta semana, en el partido entre la U de Chile y la U de Chile y el Independiente. Así que condena completa a la violencia y ojalá que estas cosas no las veamos más nunca, pero pareciera que es inevitable que sigan ocurriendo. Llévatelo. Homies, y si no hay acuerdo se grita en los tones. Quiero que haga pero Segundo bloque de 5RG y le damos nuevamente la bienvenida a nuestro queridísimo invitado, Carlos Graterol, amigo, en mi caso, de la universidad, en el caso de Esteban y de Luis Manuel y de Hernando, compañero desde el colegio, más allá de que se graduaron en años diferentes, ya nos contarán un poquito más, pero lo que sí es que queríamos tener a Carlos, porque además de ser un gran amigo y entusiasta de los deportes, es un tipo del que podemos dar fe, que ha sido siempre un deportista destacado, que tiene muchos más cuentos de lo que tenemos todos los demás juntos con el tema del deporte en distintas instancias, así que yo les propondría que sean Hernando y Esteban los que lleven este bloque más allá de la participación de Luis o mía, porque ustedes son los que tienen más historia o más años de historia que contar desde el colegio con Carlos. Así que agárralo, Hernando José. Pero yo lo primero que voy a decir, para que se den una idea de quién es Carlos Graterol, los que tienen video, vean esta foto que les estamos poniendo aquí. Y díganme si creen que levantaba o no levantaba y qué hacía. Porque además, de verdad, se graduó primero que nosotros en el colegio, pero... Y después en la universidad, porque estudió primero ingeniería, después en la universidad se nos emparejó y nos graduamos juntos de abogados, así que seguimos siendo hoy, también en la ausencia del francés, 5 abogados. Pero era el rey de todos los deportes, de fútbol, de béisbol, de atletismo, básquet, no me acuerdo, pero era como el ídolo de una generación, era una vaina totalmente Bueno, loca. es nuestro Guillermo Dávila, pues podemos decir que Carlos Graterol es nuestro Guillermo Dávila. Yo no sé si cantaba o qué, pero además, pero para que nos echen Comía un poco, Olme Tolitos. para que nos cuentes tus historias además, porque todos creíamos que ibas a ser atleta profesional y después decidiste ser abogado. Va a ser Bueno, parte de lo que queremos que lo nos fue. explique. Esteban, adelante. Lo fue, Carlos. Dígame. Cuando tú jugabas en el colegio, fútbol, atletismo, lo que más me acuerdo, y voleibol. Con un equipo de voleibol de leyenda en los arcos, ¿no? Tú estabas en ese equipo, ¿no? No, te corrijo. Bueno, otro Un secreto. equipo que jugó en Brasil. ¿Ah? Un equipo que jugó Sí, en Brasil. Fernando Márquez era el entrenador, que fue el seleccionador nacional. Pueden de dejar Venezuela. hablar al invitado, gracias. Seleccionador nacional y presidente, creo que de la federación, en su momento. Y de una Ya liga de no. voleibol que se abrió por ahí. Pues. Sí. No, yo voleibol, o sea, no jugué voleibol, pero sí estuve en la mano de entrenamiento de Fernando Márquez, que era, o sea, excelente entrenador, una maravilla. En todos los aspectos, o sea, no sé Y si en se acuerdan fútbol, cómo eran esos entrenamientos de voleibol, ¿no? Muy era duro. todos los días. El Muy que duro. jugaba en ese equipo tenía que entrenar de lunes a viernes con un solo día libre a la semana.
Sí. No, y eso era, el aeróbico era trotar por todo el municipio de Baruta. O sea, Ujú. Chacho. era la Mira, apertura Carlos, de entrenamiento. pero tú, estando en el colegio, empezaste a jugar con el Galicia. No, bueno, yo llegué del colegio, que es una sorpresita que ustedes a lo mejor no saben, por un traspaso de mi ficha colegial del San Ignacio. Ah, mira. Va a llorar Ah, Hernando de la Ya va, emoción. ya va. ¿Tú estudiaste en Bomba. San- tú estudiaste La en San bomba. Ignacio? Yo estudié en San Ignacio, llegué a dejar con el segundo grado, pero tú pasé toda la etapa de preescolar. Vamos a cantar fundadores, entonces. Ya, pero pre- ¿cómo, Te emocionó Hernando, ya está. Pero ¿cómo que la Vamos a cantar ficha? No, yo no- fundadores después, coño. le ponemos fundadores de yo, no, fútbol. yo no estudié en San Ignacio por si acaso. Pero ajá, Yo, Carlos, de la Carlos. emoción. ¿hasta qué grado tú estudiaste en el San Ignacio? Porque además tu mamá está involucrada en el colegio. Hasta primer grado, pero hice todo lo que es el preescolar, que eran 3 niveles, creo que era pre-kinder, kinder, preparatorio, primer grado. Además era una familia muy bonita, una casa muy bonita. De verdad, era como una serie de Disney en el buen sentido, ¿no? Pero bueno. Pero no, bueno, llegó el segundo grado realmente al colegio. Ujú. En aquel entonces el colegio estaba como que reiniciando lo que era el deporte, Ujú. con un plan y un proyecto de verdad bastante ambicioso y bien manejado, ¿no? Porque en todas las áreas habían muy, muy buenos entrenadores. Por ejemplo, en el fútbol, donde bueno, el escauteo de ellos, para que vean cómo hicieron los equipos, ellos tenían veedores que eran profesores. Me acuerdo del tutor Berciarto, Müller, y había otro tutor que se llamaba Petraco. Ellos veían en los recreos de todos los grados a los chamos compitiendo libremente en esa selva de los recreos del colegio de varón. Ujú, Y ujú. iban como decantando y agarrando y seleccionando, ¿no? Y bueno, veían su disciplina y hablaban con los chamos, a qué les gustaba más o no, y bueno, iban a inscribirse en su disciplina deportiva que iban a seguir. Yo agarré el fútbol, la plana de entrenador de fútbol era muy buena, estaba un brasileño que jugó en el Santos en su época, Waldemar Barbosa. Creo que fue Y- selección nacional de Brasil, ¿no? También jugó en el Mundial. No, yo no recuerdo que él, yo creo que otro posterior, que fue Lima. Lima, ajá. Ese fue selección nacional, creo, pero Iván Camero. Iván Camero, un maestro venezolano, pero Ujú. tremendo entrenador, era muy bueno, era uno maestro. Portuguesa, ¿no? Él jugó en el portugués. Oye, en el voleibol estaba Fernando Márquez, en el básquetbol no lo jugué, sí jugué básquetbol, pero era como refuerzo en las Olimpiadas ahí, pero el Atletismo. básquet no se me daba mucho. Atletismo. Atletismo también. Atletismo era la otra, que era mi parte fuerte. Cuando llegué al colegio, ese era lo mío deporte, atletismo y fútbol. El entrenador. ¿Béisbol de no atletismo- jugaste, Carlos? No, ahí hay un error. Béisbol en mi época estudiantil colegial no jugué béisbol. Tu papá sí, Ya, ¿no? pero Esteban Tu me papá, dijo, ¿no? o Ricardo me dijo, es que yo a veces me confundo entre Tu Esteban y papá. Ricardo. Claro, los Pero, intercambiables, qué pero, simpático. pero ¿cuál es el que Qué me dijo que lindo. lo estaban Yo, reclutando para al béisbol? papá, a su papá, que Ah, paz ok, descanse. ok, ok. El Su papá, papá. él decía que le iba a firmar los Dodgers de Los Ángeles. Es así, ¿no, Luis? Carlos. Sí, él hizo el high school en Estados Unidos y Ah, bueno, ok. excelente. Toma. deportista. Pero mira, Pero- jugaste fútbol profesional entonces. Sí, jugué profesional, ya. Pero estando en el colegio, es mi pregunta. No, estando en el colegio no, ya graduado de bachiller. ¿Con quién? Estando en la universidad, Con- estando estudiando ingeniería, que bueno, oye, llegó un momento en que o juegas fútbol en la universidad profesional o estudias alguna carrera, Ingeniería. y menos Por ingeniería. eso eres abogado. No, pues sigue a mí jugando ta- fútbol. a mí también me gustaba el derecho, pero me fui más como por la línea de la familia, que son todos ingenieros. Y bueno, pues apliqué a ingeniería y ¿Con qué equipo jugaste fútbol profesional? jugué con el Galicia. Galicia Ok. Fútbol Club. El Galicia tiene dos etapas. Tuvo una etapa muy buena, que era un equipo de los top 3. Este era como el renacer del Galicia en esa época. Pues. Ujú. Jugué más o menos para darte fecha, pues de memoria no me acuerdo. Carlos tiene una carpeta, para que sepan, se vino con una carpeta de recorte, que entiendo que tu Te vino mamá te equipado. ayudaba, Salía te en ayudaba a el, organizarla. Yo era el juvenil del Galicia para el 87. O sea, había reglas juveniles en ese momento. 88. pero salía en el periódico. Había unas olimpiadas muy famosas que jugaban 4 colegios Ahí sí. relacionados con el Opus Dei, que era Los Arcos en Caracas, el Río Claro. Camoruco en Valencia, Río Claro en Barquisimeto y los Robles en Los Robles, Maracaibo. en Maracaibo. Y Carlos entonces siempre era como que el presidente de todas las olimpiadas. El El que pretendía la llama olímpica, etcétera. Pero eso fue mi generación, porque era el otro cuento. Yo inicié cuando entré al colegio atletismo, pero lo dejé. Tenían groupies cada vez que iban a esas olimpiadas en la provincia, en el interior. Yo realmente el atletismo lo inicié como actividad fuerte y con dedicación el primer año de bachillerato. Porque antes Pero era tú hiciste algo así como 11 segundos No, los 100 metros 10, planos, 10 algo así, o algo 10 y 10 algo, ¿no fue? No, mi no, menor, no, 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 no. marca fue como 10:45 si me Ajá. A los 16 papá. años. Sin entrenamiento, No, ojo, y en una pista que era de ladrillo Bueno, picado. pero ya ahí había entrenamiento. Ya había, ojo, no Pero- era entrenamiento profundo. Que Era una requiere pista de un ladrillo reto, picado, ¿te pero sí acuerdas? había Que te entrenamiento. caías y te... Mira, Te- No, no, Dale, Luis, dale. Mira, yo tuve la oportunidad también, y creo que lo conversamos en algún momento, Carlos, cuando estábamos en la universidad, de participar en las Olimpiadas. Ahí yo estudié por un tiempo en el Camoruco. Y Tenías pelo largo. En Valencia. Y Nunca, tenía bueno, pelo largo no tenía, tenía pelo. Tema sensitivo de la violencia. Ajá, Tenía pelo. ¿Ok? ok. No, pero sí le comentaba a Carlos en alguna oportunidad que
era impresionante esas Olimpiadas de AICE y sobre todo en el caso particular de los arcos, la cantidad de atletas que tenían los arcos. O sea, y que también en líneas generales AICE, pero la cantidad de atletas y que no solamente excedían las expectativas en temas de atletismo, pero también en el tema de fútbol sobre todo, ¿no? Que no llegaron esos atletas que eran tan buenos al deporte profesional. Y creo que en aquella oportunidad conversábamos y la opinión que teníamos en común era que no existía, o socialmente o culturalmente, la expectativa de que un estudiante de un colegio privado, en este caso del grupo de AICE, formara parte o su vida fuera, o se le dedicara su vida al deporte profesional. No era como que lo común, en ese momento lo común era que los muchachos se graduaran de ingeniero, de abogado, de médico, y creo que eso también lo tocó Milena en el capítulo anterior. Correcto. Pero no era lo común que fueran deportistas profesionales. Y la verdad es que lo que yo recuerdo de esa Olimpiada es que había, sobre todo en el área de atletismo, pista, sobre todo, que eran unos récords impresionantes en 100 metros. Bueno, yo llegué a pensar, Carlos, que tú hiciste 10 segundos flat en 100 metros. Sí, pero a lo mejor tú no te recuerdas, pero yo creo que sí fue así. Luis, es que no era nada más cultural, es que tampoco había, económicamente no era viable. No era viable. O sea, a lo mejor, como decía Milena, las clases más con menos recursos, si veían el béisbol, etcétera, una salvación. Pero para muchos, dedicarse a ser atleta profesional era bajar económicamente el nivel de donde en teoría venían. Por eso era políticamente correcta. Que fue lo que dijo Milena. Era más que todo un tema de pasión de un deportista en quemar etapas y progresar en lo que estás haciendo. Pues. Es que creo que Carlos fue el primer grabado de los arcos jugar en el deporte profesional. No, yo creo que Sabarese. Yo creo que Sabarese es menor que tú. Sabarese es como 3 años, 2 años menor que tú. Pero empezó antes, como juvenil. No sé, empezó antes. No, yo creo que Sabarese por lo menos 4 años menor que tú. Giovanni Sabarese, que fue el director aquí en Estados Unidos. Pero, claro, y de esa pasión. Anota el dato para ver si es verdad que Carlos fue el primer deportista profesional. No, ya le preguntamos a Giovanni, está en nuestro grupo de WhatsApp. Carlos, ¿y cuál era la rivalidad High School Musical más importante? ¿Las peleas coñazas en los campos era La Salle, era el San Ignacio, o eso era pura leyenda más que otras cosas? Bueno, la más fuerte y la más dura, lo que pasa es que yo no la viví, porque los Arcos salió de la liga fuerte, estudiantil, que era la LIDE. Los Arcos duró en LIDE como 5 años, y se fue después para la liga colegial, y tengo entendido que se fue para la liga colegial por una de esas tánganas brutales y demenciales, ¿no? Pero esas se formaban y eran en las categorías más altas, pues infantil a juvenil, y entre los equipos rivales. Pero sí, por lo que acuerdo, los Arcos tuvo en un año una categoría juvenil muy, muy competitiva y tuvo un gran problema con La Salle. Pero los Roxas siempre eran los grandes, o sea, Loyola, La Salle, San Agustín del Paraíso, Santo Tomás Aquino. Y bueno, los Arcos subió y estaba como ya en ese ring de boxeo. Pues. ¿La Hermandad Gallega no jugaba con los colegios? También eran duros. Después. Okay. Pero a ti se te tocó, pero tú sí sufriste después el tema en el profesional, ese choque que tú hablabas antes y que lo hablábamos con Milena antes de la diferencia. Sí, y me acuerdo que tú me contabas que los zapatos te los robaban en el locker, te decían cifrinito, vaina, o sea, no fue fácil, pues. Es que, oye, el cuento es un poquito largo. Uno viene de ser muy buen deportista colegial a incursionar en el mundo profesional, el mundo tanto en el atletismo como el fútbol, más aún en el atletismo que un deporte individual. O sea, yo cuando empiezo a competir, de verdad, o sea, más allá de las AICE, como dice Luis, los Arcos tuvo por generaciones un equipo de atletismo muy, muy bueno, no solo yo. Ahí, creo que varios atletas mejores inclusive que yo, o sea, ahí está un Nicolás Chedrin, un Juan Carlos Gasca. Yo no sé quiénes son esos, yo sé que tú eres la leyenda. Si acaso había un Casanova sí, Carlos Augusto, pero bueno, en el afán de uno progresar y seguir aumentando su nivel y en competir, una vez que te sales del colegio, ¿qué tienes que hacer? Irte a nacionales o al deporte distrital, que es más competitivo, pero es otro mundo. Copa Nescao. Eso lo hizo la Federación Distrital de Atletismo buscando cantera del deporte, sobre todo en atletismo, del deporte colegial, que a lo mejor era mejor que el deporte distrital, en ligas distrital. Entonces, abrieron ese mercado. De hecho, le fue tan bien en las Nescao que se batieron en ciertas categorías las marcas mínimas para los nacionales, a nivel distrital y nacional. Carlos, creo que la última pregunta, porque ya el moderador de hoy me estaba mandando chats y tal, que el doctor Antequera Ambush, que si tú hubieses hecho algo distinto, si pudieses cambiar el pasado en tu carrera de atleta y de High School Musical, ¿qué hubieses hecho distinto? Mira, ninguno. O sea, ninguno. Los momentos hay que vivir. Sí perdí tiempo, eso te pesa con los años después, porque a nivel profesional, o sea, te retrasaste un poquito, pues, empezaste a estudiar un poco más tarde. Pero, coño, también te da buenos beneficios y satisfacciones. Este grupo de hermanos, yo lo conocí precisamente por eso. Pero hoy en día no te queda, o sea, a veces piensas, ¿qué tal si hubiese sido futbolista profesional o no regrets? No, para nada. Excelente. Mira, dos cositas para cerrar, perdón, ya va. Dos cositas para cerrar porque tenemos censura aquí con el tiempo. Carlos,
una anécdota que quieras compartir de ese transcurrir por camerino, viajes profesionales, coñaza, presión, que te hayas asustado. Y dos, un comentario que aquí está su hija, María Daniela, y que cuentes un poquito de los genes, porque los genes se han pasado. Y entiendo que María Daniela es deportista y tal. Echa un poquito el cuento aprovechando que la tenemos aquí de compañía. Mira, anécdotas, mira, miles, sobre todo con el fútbol profesional, la estructura de negocio del fútbol no era como la de ahorita. O sea, Los camerinos, me acuerdo que tú me contaste una vez en los camerinos. A los zapatos, sí, ¿no? sí, te tocaba jugar Puerto Ordaz en el Cachamay, pero era el Cachamay de aquella época, o sea, que tenía una grada de 2.000 personas y las duchas eran una manguera por una ventana. O sea, y bueno, y las prácticas, pues porque uno era como dicen, el cifrinito, que tú llegabas allá, y bueno, tus zapaticos los ponías ahí, eso fue con el Galicia, y de repente te vas a cambiar para ponerte los zapatos de goma, y wow, adiós. Como dice Aramburu, que hoy en día lo bulean por ser el boboyola, que Salomón Más son o dos que menos. los otros. El atletismo es peor, porque a nivel nacional, no sé si ustedes se han fijado, en la carrera de 100 metros tú tienes una cestica atrás. Tú vas con tus monos y tus zapatos de goma y ahí, donde está el taco de salida, tú te pones tu uniforme de carrera y lo dejas ahí y cuando termina te deberían dar tu cestica. Y yo, bueno, un saludo. Corriste duro, chévere, saludos. Coño, Bueno, gracias por el regalo. Y cuanto a mi hija, bueno, esa tiene un gen, ella jugó bastante fútbol hasta que pudo. El fútbol femenino en su época no estaba tan universalizado, pero sí lo jugó bien y muy bien hasta la edad de que, oye, ya no podías jugar con varones, pues, y no habían tantas academias femeninas. Les gusta de todo, juega muy bien Kiki, sigue jugándolo por ahí. Y bueno, estadísticamente y en conocimiento de deporte y sobre todo el fútbol, yo creo que nos lleva una morena. Bueno, entonces ya saben por qué le decimos a Carlos Graterol el Guillermo Dávila de la promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, 1993. Gracias, Carlos. Llévatelo, Hernando. Como aquí relajada pero energética, quiero que haya peo. Bueno, y llegó la hora del tercer bloque, el que lo hemos llamado la dictadura del calendario. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Si de verdad se está llevando por los cachos el tema del negocio a la integridad del deporte, que creo que nos importa a todos también. Pareciera que esto es un maratón de juegos, de competiciones. Uno lo habla mucho por el fútbol y eso es una de las cosas que yo quisiera introducir para que lo vayamos discutiendo. Si es algo que le importa a otras competiciones o a otros deportes o si simplemente es una preocupación de los que seguimos el fútbol y vemos que hay un exceso donde pareciera que las plantillas de los equipos tienen que tener 40 jugadores para jugar 4 campeonatos a la vez. Este año entró el formato del Mundial de Clubes de la FIFA, metiendo más presión. El año que viene tenemos Mundial de Fútbol, pero uno nota con preocupación, o por lo menos yo noto con preocupación, el tema de que se juegue deporte profesional en agosto, unas temperaturas de 40 grados. Ahorita Esteban seguramente nos podrá comentar que estuvo en Cincinnati y vio la final, vio el abierto de Cincinnati, y hay un detalle que no es menor, que se tuvo que retirar Sinner de la final. Se jugó a sobre 40 grados a las 3 de la tarde un lunes. Entonces, bueno, un poquito es comentar entre todos. No sé si, Hernando, quieres agarrar tú el testigo de qué es lo que está pasando y cómo lo ven, y sobre todo si esto es algo que importa más allá del fútbol o si simplemente es una preocupación que le resulta exclusiva a ese deporte. Pero yo creo, gracias al moderador de lujo de hoy, Estelar. Bueno, yo creo que obviamente el fútbol es donde está más en primera plana por el tema del Mundial de Clubes, que es una novedad de este año y sin duda todos los jugadores se quejaron, etcétera. Pero el béisbol, que es donde tiene el calendario más largo, se ha combinado, que Jambá siempre dice que son 500 juegos al año y no le falta un poco de razón, son muchos juegos al año. Y eso se ha combinado con ahora esa necesidad de que los juegos sean más rápidos, que los pitchers cada vez tienen que tirar piedras de velocidad. Ya no hay tantos pitchers inteligentes como Greg Maddux o como puede ser el doctor Pablo López, sino son pitchers de que tienen que tirar a altísimas velocidades, muchas lesiones sobre todo pitchers jóvenes con cirugías de reconstrucción del ligamento, lo que llaman la cirugía de Tommy John, etcétera. Y el béisbol ya ha tomado conciencia de eso. No sé si vieron las declaraciones del comisionado Rob Manfred, que está pensando en cambiar la división de ligas y hacer una división más regional parecida a la NBA. Yo creo que eso también lo quiere combinar. No necesariamente va a reducir el número de juegos, pero lo quiere combinar con que haya menos agotamiento por los viajes, menos exigencias, y ya han tomado conciencia de eso. Eso no va a pasar antes del 2028, si acaso. Pero sin duda alguna, mientras haya más necesidad de producir, se le va a exigir más a los atletas, porque ahora los deportes, y combinado con el tema de las apuestas, que lo hemos hablado varias veces, que las apuestas ponen más presión para que haya más juegos porque se mueve muchísimo dinero, y el dinero es el que manda, ¿no? Esto es un negocio. Sí. Ahí está lo de Cincinnati que hablaba Ricardo. Ponen ese juego, primero en Cincinnati es un calor, yo fui a los octavos de final. 8 de la noche, 88 grados Fahrenheit, 87 Celsius, compadre, estamos aquí. Fahrenheit. Celsius no sale la conversación. O sea, eso es como 36. Pero era un calorón, güey. No, como 35. Humedad de 80 y Exacto. pico %. Y ponen este juego, la final, un lunes, no entendí por qué era un lunes además, a las 3 de la tarde, y la razón de las 3 de la tarde en la televisión de Europa. Bueno, se sabía que los finalistas iban a ser europeos, entonces fue la final soñada, el 1 contra el 2. Pero a las 3 de la tarde, que eran las 9 de la noche en Europa, pero a las 3 de la tarde a seguramente 32, 34 grados con humedad de 90%. Entonces, bueno, eso es lo que pasa, es que el resultado se retiró.
Y así pasa bueno, el béisbol, el fútbol es más patente, pero yo creo que el basquetbol también, el basquetbol son muchos juegos, son 80 juegos, Luis, ¿no? Y al final es un agotamiento tremendo, ya tú lo ves en la 82 juegos. Sí, Pero si vas al la cantidad performance son del cortas, basquetbol, por ejemplo, porque la NBA, perdón que me meta aquí, no es que tiene 3 competiciones adicionales como si lo hay en Es el lo bonito son fútbol. las Olimpiadas, y fíjate que las Olimpiadas van. ¿Alguien sabe por qué se puso esos lentes de John Lennon? O Yoko Ono. Te estoy generando confusión. Es que, no, es que ahora se va a poner en blanco y negro. Otra vez se va a poner en blanco y negro, pero perdón, dale. Poltergeist. Es muy largo, en todos los deportes, en el golf. Claro, Absolutamente hay unos todo. que exigen menos condición física, pero los viajes también te agotan. Exacto, por eso lo todo- que decía de Manfred, sí. La vida útil del deportista se va depreciando y se va a depreciar de una manera brutal. O sea, sale favorecido el joven, obviamente, pero ya a los 25 años, oye, eso es un desgaste y una carga muscular muy fuerte. Pero a lo mejor Oye, lo que decía Ricardo, que ya mucha gente lo ha sugerido, que es aumentar los rosters o los planteles, para que haya más. Seguramente, claro. En béisbol puedes aumentar el roster, en Pero pierde soccer calidad. con Q, No, fútbol. ese es precisamente mi punto de vista. Los Pierde rosters calidad. tienen que ser aumentados. En los casos de los, bueno, claro, los equipos con más dinero van a tener la posibilidad de tener prácticamente 2 equipos o Claro. jugar cada uno de ellos a 50% y intercambiarlos para que todos tengan el mismo tiempo Pero de Luis, las estrellas siempre. Y entonces tú Sí, vas a ir a pero un juego de puede- Copa del puede- Rey y no va a estar el equipo top del Real Madrid. Pero la No, estrella se pero a va lo mejor, eso a lo no mejor va a pasar. el Messi juega, pero juega menos minutos, pero lo ves. Bueno, eso lo ves en el Inter, eso lo ves- La venta del producto. Eso lo estás viendo en el Inter. El Mascherano está jugando con diferentes jugadores. A veces juega Messi, a veces juega 50%, a veces Luis Suárez juega 50%, o a veces juega... O sea, tienes que administrar a los jugadores y eso es lo que va a suceder. Los equipos van a dedicar más dinero, porque tienen más dinero por las apuestas, por un montón de cosas, van a tener suficiente dinero como para contratar muchísimos más jugadores y poder administrar sus nóminas. Eso es lo que va a suceder. Entonces, el capitalismo se impondrá, aquí lo acaba de sugerir Hernando José, que haya más roster, que no se quejen entonces los equipos con corte socialista, porque la solución a esto es billete, muchachos, al parecer. Llévatelo, Hernando José. Adelante. Con actitud relajada. Entonces, entramos en la ronda flash. Hoy el cierre lo tendrá nuestro invitado de lujo, Carlos Dávila Graterol, que va a estar entonces despidiendo el programa de hoy, pero la ronda flash la arranca mi querido compadre, el intercambiable número 1, Esteban Palacios Lozada. Adelante, Esteban. Bueno, este jueves el Salón de la Fama del Béisbol Venezolano anunció los nuevos miembros del Salón de la Buen Fama. El Ramechan, el venezolano que jugó en Japón durante muchísimos años. Humberto Oropesa, nuestro flamante dueño y gerente general del Cardenales de Lara y a gran amigo mío. Gloria, que lo personal. tendremos pronto aquí en el programa. Bueno, lo vamos a traer. Está comprometido Carlos Miguel y Humberto López. Y Maglio Ordóñez con Félix Hernández, que yo creo que se lo merecían, más allá de las consideraciones personales, sobre todo con Ordóñez. Pero bueno, es una buena noticia y bueno, y Humberto, como dije antes, es un buen amigo y pronto lo traeremos al chat. Luis Manuel, tu tema de la semana. Trancazo, vamos, que está medio apagado. Rápidamente, esta noche los Miami Dolphins juegan su último partido de pretemporada junto con los Jacksonville Jaguars. Ahí vamos a ver parte del juego lo van a jugar los jugadores iniciales, o sea, los starting line-up que llaman, pero solamente por poco tiempo. Esta semana ahora se da esta modalidad de que cada vez que hay un juego de pretemporada, los dos equipos entrenan juntos durante la semana. Esta semana fue la última semana de entrenamiento oficial de los Dolphins junto con los Jaguars y se demostró que la defensa de los Dolphins va a ser una tremenda defensa para este año. Creo que va a ser una defensa que va a estar entre las 3 o 4 primeras de toda la liga. Y ya también nuestro gran Tua Tagovailoa hizo 2 touchdowns en el último entrenamiento. Y bueno, se perfila un equipo competitivo. No sabemos hasta dónde, pero el equipo, lo que es la defensiva, va a estar entre las primeras 4 o 5 defensivas de la NFL. Y la ofensiva también se perfila como una gran ofensiva. Vamos a ver qué nos trae la temporada. Y ya el día 7 de septiembre es el primer juego oficial. Y yo le voy a hacer ambush marketing a mi querido amigo Computer Díaz, porque el tubazo de la semana mío es la promoción al equipo de los Mediarrojas de Boston de el prospecto número 3 de las granjas, el llamado Password García. Esto es porque el muchacho se llama Justinson García. El que pueda averiguarnos el origen del nombre, pues tendrá un premio aquí, cortesía de nuestro próximo sponsor, que lo vamos a anunciar en el próximo programa. Pero la novedad es Justinson, prospecto número 3 con los Mediarrojas. Su hermano creo que está jugando AA y entonces a él le dicen username, creo que es porque el nombre no es tan complicado, pero por ahí va la vuelta. Y la segunda y última, que pronto le vamos a poder anunciar entonces, nuestro primer patrocinante. No es poca cosa, Hernando José. Gracias. Para yo comentar de Esteban, que tu hermano de intercambiable dice que en Boston no hay venezolanos, pero ahorita tenemos 3 estelares. William Abreu, que va a ser, si Dios quiere, otra vez guante de oro. Carlos Narváez, catcher estelar. Ahora Justinson García.
The Password. The Password. Pero yo lo que quería destacar es que todos los leyeron en muchas redes. Primer juego de Grandes Ligas que enfrentó a dos managers venezolanos, Carlos Mendoza de los Mets y Miguel Cairo de los Nacionales de Washington. Por cierto, en la prensa leí que Miguel Cairo lo anunciaron. Pero lo que iba a decir, que Ricardo ya lo sabe, que a Miguel Cairo lo anunciaron como exjugador de Caracas Leones. No mencionaron a Cardenales, no sé, a lo mejor es que no son menos relevantes a nivel internacional. Bueno, yo no lo sé, pero primero fue sábado que domingo. Pero déjenme hablar. A nuestros oyentes, quédense al final, porque además aquí siempre hacemos música especial para el episodio. Hoy le hicimos una canción a Carlos Braterol, que es medio en broma, pero medio en serio. Ojalá que les guste. Al final del episodio se la dejamos. Y el estatus, simplemente comentar cómo está el estatus de los standings en las Grandes Ligas. En la Liga Americana va de primero Toronto, Detroit y Houston. Importante cómo termina. Espérate. Y de los wildcards están adentro Boston, Yankees y Seattle. Yo no digo nada, estoy diciendo el status quo. No estoy haciendo predicciones. Los Yankees van a clasificar y el Boston no, ya te lo dije. Okay, vamos a sufrir más en postemporada y tal, pero ya te lo dije. Anótalo. No me dejan hablar. Y en la Liga Nacional, Phillies de Filadelfia, decepcionando los Mets con su gran... ¿A cuánto es la galón? El olfato que está haciendo efecto y no ha llegado al lugar todavía. Decepcionando en esa división los Mets con su gran nómina y con Juan Soto, que está en un decepcionante segundo lugar. Milwaukee impresionando. El otro de un periodista que no diciendo... Pero es un análisis de toda la temporada. Hay que investigar a Milwaukee porque no se explica cómo con ese plantel están ganando tanto. Ya están sugiriendo que están haciendo lo que hizo Houston con algunas cosas. Dodgers y Santiago empatados y adentro en el wildcard Chicago Cubs y Mets de Nueva York. Carlito, tu tema flash, vamos. Agradecido por esta invitación y gran momento. Bueno, mi tema flash y prioridad ahorita son las eliminatorias para el Mundial. Tenemos una oportunidad maravillosa. Estamos aún de séptimo. Ahora hay que tener fe. No me gusta mucho el clique de mano, tengo fe, sino, o sea, tienes que jugar bien. Y también hace falta la fe. Y no me importa cómo juegue. Agarrar puntos en Argentina y agarrar puntos en local. Y liga que Colombia haga su trabajito en Bucaramanga contra Bolivia. En Barranquilla. En Barranquilla. Que venga. No, y dicen que Brasil va con todo también para en Bolivia. Bueno, ojalá. No sé. Ojalá. Bueno, entonces que el Checho Batista nos lleve por buen camino. Mi querido Carlos, muchísimas gracias. Por favor, no se olviden de seguirnos, se los pedimos. Queremos viajar, queremos ser famosos, queremos hacer plática con esto. Síganos en nuestras redes sociales. Tenemos un community manager intenso, súper creativo y dedicado. Le vamos pronto a tener un respaldo adicional porque le agradecemos mucho su trabajo, pero bueno, tiene sus límites y sabemos que también tiene que trabajar y producir. Así que síganos, por favor, en redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en X, antes Twitter, y estamos también en Instagram. Muchísimas gracias y nos vemos muy prontico. Gracias. Saludos. Brillaba yo en el colegial, con cada juego era inmortal. En béisbol, fútbol, en el track, yo era el héroe del lugar. Podía firmar profesional, con un balón o con un bate, pero elegí cambiar mi rol, seguir la ley, Graterol. Carlos Graterol, ídolo y campeón. La grada canta un mi andar, pudo en el juego reinar, pero como abogado hallé mi luz, mi vocación, mi nueva cruz. Y escucho voces del ayer, gritando fuerte en mi poder. No soy el rey del corredor, soy quien defiende con honor. Carlos Graterol, ídolo y balón o bate, yo elegí